Muy buenas noches, el Señor te bendiga. Bienvenidos a un nuevo tiempo de impacto, impacto en la palabra, impacto a nuestro corazón, impacto a nuestra mente, impacto a todo lo que somos. Yo creo que cada vez que Dios habla, tiene que haber un impacto en nuestras vidas. La palabra del Señor dice que Él abre su boca y la tierra tiembla. Imagínate la actitud del corazón que deberíamos de tener al escuchar la palabra. La palabra del Señor dice que hubo un rey que cuando escuchó la palabra del Señor rasgó su ropa, su corazón se estremeció, se quebrantó de escuchar lo que decía la palabra del Señor. Y bueno, en esta noche queremos tener también un tiempo con la palabra, un tiempo para escuchar lo que Dios piensa y no ser solamente oidores, sino hacedores de la palabra del Señor. En estos días que hemos estado leyendo el libro de Mateo, me he dado cuenta cómo el Señor, Mateo, nos llevamos en Marcos, vamos avanzando, vamos como la senda del justo, ahora que va en aumento. Y la palabra del Señor dice que cuando hay convicción en el corazón, cuando creemos lo que Dios dice, hay un cambio en nuestra manera de pensar, por ende, en nuestra manera de vivir. Y eso es lo que tiene que producir la palabra de Dios en nosotros. No es religión, es transformación en nuestras vidas. El que hace la voluntad del Padre es el que se deja transformar por la palabra de Dios. Y eso es lo que queremos hacer con tiempo de impacto. Un tiempo exclusivamente para la palabra de Dios. Corazones dispuestos, que somos buena tierra, para que allí caiga la semilla de la palabra y podamos dar abundante fruto. Amén, así es. Y es un tiempo en el cual queremos bendecir su vida, orar por usted también y poder compartir unos principios bíblicos en el cual Dios quiere hoy hablar a su vida y a la nuestra. Qué bueno es encontrarnos en este día. Qué bueno es poderles saludar. Saludo a Lady, saludo a Licenia, saludo a Elsa, saludo a Gabriela, un saludo también para Irene, para mi madre Teresa, un saludo Marlencita también, un saludo allí a las personas que se van sumando a esta transmisión. Qué bueno que podamos estar hoy compartiendo de la palabra de Dios. Y nos gustaría que nos dejen ver sus comentarios, que nos dejen ver sus peticiones de oración. Un saludo también para Mari, que está allí conectada fielmente. Qué bueno que siempre hay un grupo de personas. Sí, Por eso damos gracias a Dios por el tiempo. Y bueno, porque siempre están allí dispuestos a dejarse usar por el Dios Todopoderoso cuando comparten a otras personas que seguramente están necesitando esa palabra. así es. Qué bueno. Bendiciones y bienvenidos son todos en este día. Ahí les estoy mandando un número de WhatsApp por si quieren escribirnos allí, para que nos dejen allí sus datos, si usted quiere dejarnos allí sus datos, para que también nos dejen sus comentarios que quieran que nosotros veamos luego. Allí peticiones de oración para estar orando luego. Pero si es ahorita, pueden escribirnos directamente aquí por el Facebook. Entonces, un abrazo para todos y bienvenidos. Hemos estado tratando un tema que le hemos llamado orando legalmente, orar la palabra de Dios. Y habíamos tratado algunos aspectos: orar conforme a su voluntad, ora usando su depósito. Creo que esos dos nada más habíamos hablado. Y hoy vamos a tratar algunos más, no sé hasta dónde lleguemos, pero vamos a tratar uno que es orar hasta ver fruto. No dejes de quitar la semilla, no te dejes quitar la semilla, sin semilla, fruto. Entonces, queremos
compartir un poco y hablar un poco de este aspecto bien importante, orando legalmente. Amén. En este momento se viene a mi mente lo que dijo Juan el Bautista y lo repitió el Señor Jesús. El reino de los cielos se ha acercado. Era el mensaje que ellos anunciaban. Y yo quiero preguntarte, ¿ya compartiste esta transmisión? Tal vez hoy alguien ver que el reino de los cielos se ha acercado a su vida y que este es un tiempo propicio para buscar al Señor. Así que se parte de esta obra que queremos hacer para Dios, de que la palabra del Señor sea escuchada en todo lugar. Que Dios esté tocando y alcanzando vidas a través de cada uno de nosotros. Y vamos a orar para empezar este tiempo. Espero que tengas ahí ya tu libreta de apuntes, tu Biblia. Y vamos a empezar con este tiempo maravilloso en la presencia del Señor, escuchando su voz. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por este tiempo de impacto que nos permites tener una vez más. Disponemos nuestro corazón para ti. Te pedimos en el nombre de Jesús que hoy tu palabra, Señor, en nosotros cambie alguna manera de pensar, nos corrija, nos anime, nos fortalezca, Señor. Y te pedimos, dulce Espíritu de Dios, que seas tú guiándonos a toda verdad en esta noche. Toma las vidas, las mentes, los corazones, todo aquello que traiga distracción, que haga que el corazón se cierre a tu palabra, Señor, lo reprendemos y declaramos la libertad de tu presencia, Señor, en medio de nosotros, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Y amén. Entonces, dice, hoy vamos a continuar el tema de orando en legalidad. Y algo que es legal o inquebrantable es una ley. Tiene que haberse. Vamos a ir a Mateo, capítulo 13, ahí en tu Biblia. Vamos a ir a buscar a Mateo. El libro de Mateo, que recién lo leímos. El capítulo 13, que nos habla de una parábola que el Señor Jesús usó para enseñarnos lo que producía el reino de los cielos en nosotros. Y habla de la parábola de la semilla. En la palabra de Dios para todos dice la historia del sembrador. Y quiero que vayamos directamente a la explicación de esta historia del sembrador. Mateo capítulo 13, versículo 18. Dice, ahora escuchen lo que significa la historia del sembrador. ¿Qué significa la semilla que cae en el camino? Esa semilla es como algunos que oyen el mensaje del reino y no lo entienden. Viene el maligno y quita lo sembrado en ellos. ¿Qué significa la semilla que cae en el terreno pedregoso? Esa semilla es como aquellos que oyen el mensaje y lo aceptan rápidamente con alegría, pero no tienen raíz en sí y duran poco tiempo. Cuando surgen los problemas o la persecución por causa del mensaje, inmediatamente se dan por vencidos. ¿Qué significa la semilla que cae entre los espinos? Es como aquellos que oyen el mensaje, pero dejan que las preocupaciones de esta vida y el engaño de las riquezas ahoguen el mensaje y se vuelven estériles. ¿Y qué significa la semilla que cae en buena tierra? Esas semillas son los que aceptan el mensaje, lo entienden y producen una buena cosecha. Darán mucho más de lo sembrado, hasta 100, hasta 60 y 30 veces más. Entonces aquí nosotros vemos cómo el Señor quiso hacernos entender que lo más importante para producir para Dios, para dar fruto, es que haya semilla. Y es inquietante pensar que nosotros vamos a dar fruto sin tener semilla. Y la semilla es la palabra de Dios. Si tú no tienes palabra de Dios en tu corazón, difícilmente vas a dar fruto de esa semilla, porque sin semilla no hay fruto. Y aquí nos damos cuenta lo que dice la palabra de cada tipo de terreno. Y date cuenta que la diferencia no estuvo en la semilla. La semilla que cayó en el camino, en las piedras, entre los espinos y en la buena tierra fue la misma. Era la misma calidad de semilla. Lo que varió fue el terreno. Entonces, cuando uno ve, ese terreno se refiere al tipo de persona o a la persona que la está escuchando. Y hay personas que escuchan la palabra, pero la olvidan pronto.
O hay personas que escuchan la palabra y ni siquiera la retienen en un corto tiempo. Pero hay otras personas que la escuchan, la retienen y la ponen en práctica. Entonces, la semilla que cayó junto al camino, que dice la palabra allí, es esa palabra que no se retiene. Es esa palabra que se olvida. Y estaba pensando ahora cuántas palabras hemos escuchado y uno va a mirar, uno va a ver y muchas se han olvidado. Como en 26, 27 años que yo llevo en la iglesia o siendo creyente, yo he escuchado múltiples palabras, muchas, y he escuchado pues básicamente del pastor que he tenido, los pastores que he tenido, pero a veces uno ha escuchado de pronto en una conferencia, en una charla de pastores, en una charla como esta, he escuchado palabras y algunas frases se han quedado allí o algunas porciones se han quedado allí y esas están allí guardadas y nos han servido cada vez que las hemos necesitado. Pero hay otras que aunque hayan sido muy poderosas, aunque hayan sido muy ungidas, tal vez uno no ha estado dispuesto o ha estado distraído o estuvo en ese lugar como por ir de una manera religiosa, como se podía decir, pero no la almacenó conciencia de cuidarla. De hecho, lo que hoy leímos, hay muchos textos de los que hoy se leyeron que los olvidamos pronto. Es más, muchas veces no hemos terminado de leerlo, ya lo olvidamos. Entonces, es ese tipo de donde está cayendo, que es junto al camino, que es cuando no se retiene la palabra. Así es, y aquí es una primera manera de echar a perder esa semilla. Cuando el Señor empezó a hablar de la parábola del sembrador en Mateo 13, en los primeros versículos, dice que esta semilla es la que cae junto al camino y vienen las aves y se llevan la semilla. ¿Sabes cuándo ocurre eso? Cuando tú tienes una palabra que la tomaste de manera muy superficial, muy a la ligera, y viene el enemigo y te enfrenta con alguna situación, con algún problema, con algo que tú tienes que echar mano de la palabra, pero como la palabra no está profunda en tu corazón, no fue algo en lo que tú meditaste. Cuando nosotros meditamos en la palabra del Señor, estamos removiendo el terreno de nuestro corazón para que la semilla entre muy profundo. Pero cuando simplemente leímos y que cogemos una Biblia y leemos como loros, estamos haciendo un reto, la meta es terminar el reto. Yo le he dicho al Señor, Señor, yo quiero ir a tu ritmo y yo puedo pasar varias horas allí meditando y tal vez tengo que cortar, pero al rato vuelvo y así porque yo quiero extraer lo que más pueda de la palabra del Señor. Pero cuando la pasamos así como muy, muy por encima, vienen las aves del cielo y se comen la semilla. Vienen los problemas, se comen la semilla. Tal vez el Señor nos estaba diciendo que debemos amar al prójimo como a nosotros mismos. Y si nosotros meditamos en esa palabra, pero resulta que usted en el camino ese día se encontró con alguien y le sacó la piedra, como nosotros decimos, y usted fue grosero, usted gritó, usted no retuvo la palabra y tan pronto vinieron las aves del cielo, ¡chup! No va a haber fruto, porque ya no hay semilla. Ahí se perdió todo. Vamos a tener que volver a tomar otra semilla para ponerla a producir. Ahora piense en esa semilla junto al camino. Yo estaba pensando en esos caminos de herradura que habían antes. Ahora casi todos son carreteras donde uno quiere que vaya y son pavimentados. Pero si pensamos en un tipo de camino como eso, digamos que esa semilla cayó cerca por donde van los animales caminando, los caballos caminando, porque antes la gente se transportaba en eso. En esa época, cuando el Señor estaba hablando, el transporte era en ese tipo de animales como los burros, los camellos. Entonces, ¿qué pasaba? Que cuando el camello buscaba la manera de no pisar el barro, él se iba por la orilla. Y si estaba la semilla a la orilla, pues la iba a pisotear, la iba a dañar. Y si ya de pronto estaba germinando, pues la iba a tumbar ahí. Y muchas veces en nuestros corazones, en nuestra mente, tenemos muchos que pisotean esa semilla.
pisotean esas semillas? En los pensamientos de incredulidad. Usted debe de saber que el diablo permanentemente va a bombardear su mente para que la semilla que está allí Para sembrada quitarla. se muera. Para que usted ponga más interés en aquellas cosas que usted está pensando, que muchas veces son pensamientos preconcebidos, que muchas veces son pensamientos que tanto han venido a nuestra mente que ya los tenemos allí generando una fortaleza en nuestra mente. Y entonces eso va a hacer que esa semilla se derriba. Entonces, si usted le pone un poquito de sentido común a cuando hay una semilla al borde del camino, hay muchas maneras. Ahora, si fuera un camino como los que hay ahora, el solo viento de un carro que pasa, pues la esparce, se la lleva. Es más vulnerable a todo lo que Si pasa. llueve, la va a arrastrar y se va a morir, no va a ser una semilla que va a germinar. Quiero saludar también a Paola, por ahí veo vi María Piedad. a María Piedad, veo también a Luz, saludado a Luz Adriana, a Sarita, bueno, Alexander Penagos, bienvenido Alexander. Nos hemos encontrado ya algunos miércoles con Alexander. Bienvenido. Tenemos otro terreno donde la semilla tampoco produce, donde se echó a perder esa semilla porque no llegó hasta el fruto. Y es los que caen entre pedregales. Son los que cayeron entre las piedras y como no tenían profundidad de tierra, pudieron echar raíces muy profundas. Y viene el sol y la seca. No duran mucho, son de corta duración. Eso es una fe superficial en lo que hemos escuchado de la palabra. Es decir, la semilla está solamente en la boca, pero no en el corazón, no tiene raíz. Y usted se da cuenta que hay muchas personas que les es muy fácil confesar la palabra, pero no hacerla. Y ahí es donde está el problema, porque Sí, cuando tú empiezas a hacer la se sabe el palabra, texto. empiezas a echar raíces y ahí es donde vas a dar mucho fruto. Hay personas que con la palabra, mejor dicho, son wow, pero solamente en la boca. Pero cuando llega al corazón es que hay una verdadera transformación. Y esto era lo que le pasaba a los fariseos. Quiero hablarte de lo que estamos leyendo por este tiempo. Si tú te pones a analizar, donde Jesús hizo milagros, ahí estaban los fariseos. Recuerda cuando ocurrió el milagro del paralítico que es llevado por 4 amigos. Dice que los fariseos estaban sentados entre la multitud, viendo a Jesús hacer el milagro. Y yo digo, para estar uno sentado y poder ver todo lo que está aconteciendo, estaban en primera fila. Pero ellos se sabían toda la ley, absolutamente toda, pero su corazón era de piedra, porque esa palabra no podía echar raíces. Y ahí es donde nos llenamos de religión, donde simplemente la palabra es algo que tenemos como cultura, pero no es algo que nos transforma. Entonces, cuando nosotros recibimos la palabra con ese espíritu de fariseísmo, no somos transformados. Mire, el Señor dijo, cambien su manera porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué era lo que no querían los fariseos? Cambiar su manera de pensar por su tradición, ni su manera de vivir, porque ellos tenían la autoridad suprema de espiritualidad entre el pueblo. Entonces, cuando tenemos un corazón de piedra, difícilmente vamos a querer cambiar a lo que ya estamos acostumbrados. Mire, cuando hay un corazón de piedra y llega una palabra que nos incomoda, llega el sol de las circunstancias, de la avaricia, de la codicia, del odio, del rencor, y ¡fum! Marchitó esa semilla. Mira, hay personas que se ofenden cuando hay la predicación de una palabra que viene y les muestra lo que no es agradable delante de Dios. Eso es un corazón de piedra. Eso es un corazón donde la semilla y no va a producir. Hay otro terreno y son los espinos, la semilla que cayó entre los espinos. Y estaba pensando en esto, nadie siembra en medio de espinos. Cuando se va a hacer un cultivo, la gente que conoce el campo, el lugar donde se siembra, lo primero que se hace es quitar toda la maleza
Y normalmente lo que produce maleza trae espinos. Normalmente esas matas que son maleza traen mucho espino. ¿Qué serían los espinos para nuestro contexto, para nuestro pensamiento? Muchos argumentos, por ejemplo. Los argumentos son muchos espinos. Esa escuchando Ahoga la la palabra. palabra, esa escuchando la palabra, pero aquí dentro está diciendo eso no es así, no me parece, eso no es real. O está aquí meditando en cualquier otra cosa para poder refutar. Aquí puede haber alguien que me está escuchando a mi esposa en este momento y está diciendo, no es así, es incorrecto lo que ellos están diciendo. Están pensando cómo refutar lo que se está diciendo. Y muchas veces en nuestro corazón, en nuestra mente, está tan lleno de espinos, tan lleno de argumentos, tan lleno de conceptos, tan lleno de palabras que a veces parecen bonitas, pero que son espinos. Frases que hemos aprendido del diario vivir, pero que a veces no sirven para nada. Son bonitas, pero que son espinos. Saluda Diego Mejía. Diego, bienvenido. Nos alegra saber de usted también. Los espinos son esos que están ahogando la semilla, que están ahogando esa palabra. No olviden que estos son la palabra, la misma semilla, pero puesta en diferentes terrenos. Y hay una cuarta parte donde puede caer esa semilla, y es la buena tierra, y es la que espero que cada uno de nosotros podamos tener. Pero espérame una gotica, yo quiero profundizar un poco más en la semilla que te cae entre espinos. Dice la palabra del Señor que la semilla que cae entre espinos es ahogada por esos espinos. Crecen juntas, pero hay una característica de la maleza o de la mala hierba, es que crece un poco más rápido. ¡Fum! Eso es rapidito. Mientras que la buena semilla va teniendo ese proceso, pues lo que ya creció más rápido lo va a ahogar. Y dice que es el afán y el engaño de las riquezas, las preocupaciones. Mira, cuando nosotros no le generamos un buen ambiente a la palabra de Dios, cuando no decidimos tener un buen ambiente que rodee esa palabra que estamos recibiendo, se va a ahogar. Cuando tú te expones a tener conversaciones que te van a quitar la fe que tú estás teniendo, va a ahogar la semilla de la palabra. Cuando tú empiezas a ver cosas que son contrarias a lo que esa semilla quiere traer para ti, va a ahogar la palabra. Por ejemplo, tú recibes la semilla de la palabra que te dice que por la llaga de Cristo has sido sanada, y es una semilla que viene a tu corazón. Pero tú estás rodeado del internet que te habla de lo que dice la enfermedad, de cómo se va a desarrollar. Todo el mundo te habla de los síntomas, todo el mundo te dice, no, y es más, de eso se murió no sé quién. Eso es una semilla que está creciendo entre espinos, que todo eso está creciendo y está corriendo el peligro de que se ahogue esa semilla. Cuando tú recibes la palabra, tú tienes que generar un ambiente productivo para la palabra. Tal vez cuando yo quiero ver un milagro, cuando yo quiero recibir una sanidad, cuando yo tengo que empezar entorno y desechar eso que puede ahogar mi palabra, mi semilla. Mira, hay amistades muy tóxicas, aún de otros creyentes, porque otros no están en ese mismo nivel de fe en el que tú estás, y aún diciendo ser creyentes, no creen fielmente en la palabra. Esas personas pueden ahogar tu semilla. Esos comentarios que tú escuchas, ahogar tu semilla. Tal vez tú estés de acuerdo conmigo que a veces uno está creyendo por algo y viene algo y con un simple comentario uno que como que se le bajó la nota, se le bajó la fe. Por eso tenemos que pensar en que nosotros tenemos que empezar a proveerle un buen ambiente a la palabra de Dios en nosotros. Porque puede ser que nos estén ahogando la semilla de la palabra. Otros corren tras las riquezas, otros corren tras el mundo, otros corren igual que todo el mundo.
pero nosotros en pos de nuestro Dios iremos y tenemos que mirar esas cosas que tal vez estén ahogando la palabra en nosotros y por eso no hemos podido dar fruto. En estos días estaba hablando precisamente con Sarita, que está ahí conectada, de los cultivos que hacía su padre allí donde ella creció como pequeña en Boyacá. Y ella me decía que hay plantas que necesitan un mayor cuidado que otras. Que hay algún tipo de plantación que requiere de más inversión, que requiere de más cosas que se le deben de poner allí para que produzca y para que llegue a un feliz término, pero también hablaba del momento en que se debe sembrar para que la cosecha llegue cuando no hay heladas, por ejemplo. Y estaba pensando en ese tipo de cosas, de todas estas semillas de todos estos terrenos que estamos hablando, y cada uno de estos terrenos siempre van a estar ahí. Siempre van a estar en cada persona, en una congregación, en un grupo de personas como los que estamos acá. La semilla caerá en el camino, otros caerá en pedregales, otro caerá en espinos, pero otros caerán en buena tierra. Pero hay algo que hace el que esa semilla llegue a un feliz término, también es del cuidado que yo tenga con ella, del cuidado que yo tenga con ese cultivo. No olviden que nosotros somos producto de cultura y cultura viene de cultivo, es lo que se siembran o lo que nos han sembrado durante nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestra mente, lo que han estado sembrando en nosotros. En nosotros sembraron desde niños, sembraron ya siendo jóvenes, siendo adultos, y siguen sembrando, cada persona sigue sembrando. De hecho, nosotros estamos sembrando en ustedes en este momento. Pero ese fruto va a producirse de acuerdo al cuidado también que tengamos. Que la tierra puede ser muy buena y esa tierra va a producir buen fruto, pero necesitamos cuidarla. Necesitamos cuidarla, porque de allí va a hacer que el fruto sea mayor. Y entonces esa cuarta terreno, ese cuarto lugar donde puede caer esa semilla, es de ese hombre, esa mujer que tiene un corazón dispuesto, de un corazón sencillo, de un corazón humilde, de un corazón que está dispuesto a creerle a Dios, sin argumentar, sin meterle nada de mente allí a esto, sino sencillamente a decir: Señor, es tu palabra y yo la creo, tú lo dices, y si tú lo dejaste ahí es por algo. Yo no le estoy diciendo a usted que me crea a mí, o que crea a mi esposa, o que le crea a X o Y persona. No, pero crea la palabra del Señor. Cada vez que usted va a la Biblia, que usted va al mensaje que Dios le da, usted tiene que creerlo. Usted tiene que creerlo y tener un corazón sencillo, dispuesto. Así es. Un corazón humilde. Porque ese corazón humilde va a hacer que usted mucho. He visto personas tan sencillas que obtienen milagros de manera tan fácil por una pequeña razón, o por una razón muy grande sería mejor, porque ellos son sencillos en creer. Su fe es como un niño. Usted a un niño le dice un chiste, una broma, y él piensa que es cierto, porque él es fácil creer, él es creyente por naturaleza. Pero cuando crecemos, y muchas veces cuando llevamos mucho tiempo en la vida cristiana, nos llenamos más de argumentos. ¿Y sabe qué hace mucho daño? Cuando escuchamos muchas voces. Cuando escuchamos a este predicador, a aquel predicador, a este, que no son semillas, son malezas. y que entre todos esos, uno no tiene claro una doctrina, no tiene claro una visión, no tiene dónde va. No, aunque todos oren, aunque todos prediquen, pero uno debe tener claro cuál es la visión. Tiene que tener claro cuál es el deseo de esa persona. Cuando yo doy un mensaje a la congregación, estoy dando un mensaje con un deseo de que esa congregación que Dios puso en mi vida o que puso en mis manos sea una congregación que dé mucho fruto, que crezca.
Otros están pensando tal vez en el dinero, otros están pensando en el beneficio que usted le puede dar. Pero cuando yo estoy pensando en que usted tenga un cambio, una transformación, que su familia sea mejor, que usted logre ser un profesional, que usted logre ser una persona de bien, que usted sea una persona que quiere que pueda tener un cambio en esta sociedad y que pueda hacer cosas grandes, seguramente yo le voy a dar una palabra para que eso ocurra, para que eso suceda. Entonces también hay que tener cuidado del tipo de semilla que estoy recibiendo. En el libro de Isaías 50 dice: la lluvia y la nieve descienden de los cielos y quedan en la tierra. Crecer el grano y producen semillas para, para el agricultor y pan para el hambriento. Mire que esa semilla produce. ¿Para quién? Para el agricultor, el que produce la tierra, el que la trabaja, el que la hace, el que la hace germinar. Si no hubiese alguien que esté dispuesto a sembrar esa semilla, usted no tendría que comer cada día en su mesa. Igual pasa, si usted recibe una palabra y esa palabra le bendijo a usted, ¿por qué no compartírsela a otro que tal vez necesita esa palabra? En estos días escuchaba a alguien que decía: mire, yo estaba a punto de matarme, pero alguien me compartió una palabra. No es una experiencia suya, sino una palabra de Dios. Dijo, y esa palabra me hizo desistir de lo que yo iba a hacer. Entonces, mire, si usted tiene que convertirse en un buen agricultor, en un agricultor que cuando recibe la semilla, usted la pueda compartir a otros, volverla a sembrar en otros. Alguien la sembró en usted, usted siembra en la otros. Hoy en día es tan fácil que es compartir a través de la plataforma donde usted la esté viendo. Y esa semilla seguramente va a traer un cambio. Hay gente que tal vez ni la escuche o tal vez ni la vea, pero habrá uno que sí quiere. Entonces, ese va a germinar y ese va a volver a sembrar y ese va a germinar y así sucesivamente hasta que seamos un gran cultivo. Pero también dice que esas semillas hacen que el agricultor vuelva y siembre, pero dicen que también sirven de alimento para nuestras vidas. No solamente estamos llevando a hacer un nuevo cultivo, sino que también nos va a dar un beneficio, que es alimentarnos. Y sabe que hay algo muy maravilloso, es que cuando yo estoy bien alimentado, no ando bostezando. Bueno, a veces uno bosteza de lleno, ¿no? Pero no ando intranquilo, yo estoy chévere porque estoy bien alimentado, no tengo anemia. ¿Sí? Si yo tengo una buena semilla, que estoy comiendo un buen pan, una buena semilla, voy a ser una persona más tranquila, más feliz. Así es. Pero si la semilla que estoy recibiendo será una semilla que no está cayendo en una buena tierra, entonces yo viviré amargado, viviré triste, viviré pensativo de qué va a pasar mañana, viviré. Mire que hay gente que no duerme de pensar que de pronto mañana va a ser muy triste, que va a ser muy difícil, que las cosas. Pero cuando usted tiene una buena, ese pan en su vida, usted vive tranquilamente. Usted podrá reposar en la noche cuando se acuesta. Usted podrá descansar. Usted se levantará tranquilo. Se levantará sin angustia porque está alimentándose. Entonces, no solamente usted puede sembrar en otros, sino que también se alimenta. Y cada vez que usted tiene un problema, que usted tiene una circunstancia difícil, usted puede venir y tomar de ese alimento y volver a quedar en paz, porque usted se acuerda de esa palabra que Dios le habló. En el verso 11 dice, lo mismo sucede con mi palabra. La envío y siempre produce fruto. Ojo, cuando Dios envía la palabra y está en una buena tierra, siempre va a producir fruto. O sea que lo que usted debe reflejarse en su vida. Y se refleja porque usted se esfuerza mucho para que se refleje. No, es que cuando usted está siendo alimentado, eso se va a notar. Si yo como suficiente, se me va a notar, ¿cierto? Si como muy poco, también se me va a notar. Entonces, se va a notar ese fruto en su vida. Eso va a traer un fruto. Y luego dice, logrará todo
próspero y prosperará en todos los lugares donde yo la envíe. O sea que esa semilla, esa palabra que está siendo sembrada en su vida, será una palabra que va a estar causando un efecto en usted, pero también en otros. Amén. Aquí la palabra dice que la buena tierra es la que toma la palabra de Dios y la entiende y la pone por obra. Y yo quiero decirte, el terreno es un terreno que ha sido procesado. El buen terreno es un terreno que está blando, que está hidratado, que está limpio. Y si tú te pones a pensar, bueno, la semilla es la palabra de Dios, es perfecta, es la mejor semilla. ¿Por qué no estamos dando fruto? Porque no hemos trabajado el terreno. Cuando hay un terreno que está siendo trabajado, que está dispuesto para la palabra de Dios, la semilla puede tener ese proceso hasta que llega a dar fruto. Entonces, si tú dices, no, de pronto yo estoy siendo junto al camino, no estoy muy comprometido, no tengo mucha palabra, o tal vez la recibo pero no la entiendo y entonces estoy entre las piedras o los espinos están ahogando la palabra, pero quiero ser buena tierra. Yo quiero decirte, eso depende del trabajo que tú le hagas a tu corazón, que tú puedas entender la palabra. Y mira que es la buena tierra, es el que entiende la palabra de Dios. Para poder entender algo, tú tienes que haberlo procesado en tu mente. Y dice la palabra del Señor que debemos meditar de día y de noche en la palabra. ¿Sabes por qué? Porque en la meditación hay revelación. Y revelación es que tú entiendes lo que la palabra de Dios está hablando para tu corazón. Y ahí es donde tú vas a dar fruto. Tal vez tú dices, bueno, yo que leí esta mañana, que leí hoy de la palabra, ya no te acuerdas. Pero cuando tú has meditado durante todo el día, tú estás disponiendo tu terreno para que la semilla empiece a entrar profundo, y a medida que tú vas meditando en eso, tú vas a darte cuenta y a entender lo que Dios quiere para tu vida en cada palabra. Por eso yo te digo, no pases en la palabra de Dios. Lea simplemente ahí de carrera, no empieza a querer la palabra del Señor. Hay muchos que dicen, no, yo no leo la Biblia porque no la entiendo, o yo la leo pero no entiendo nada. Mira, es una cuestión de disponer el corazón y de estar atentos a lo que Dios quiere. Y tengo un ejemplo aquí cortico, chiquito, que ya vamos terminando. En Marcos 2:17 dice, los sanos no necesitan médico, los enfermos sí. Yo no he venido a invitar a los buenos a que me sigan, sino a los pecadores. ¿Sabes a quién le estaba diciendo esto Jesús? A los fariseos, que lo estaban juzgando y criticando porque él estaba en la casa de Leví comiendo con pecadores y cobradores de impuestos. Y Jesús les dice, no, es que yo no he venido a llamar a gente buena para que me sigan, sino a los malos, a los enfermos son los que necesitan médico. Y ellos no entendieron que esto se lo estaba diciendo también a ellos, porque dice justo, no hay ni uno solo. Entonces, ¿cuántos somos los que necesitamos médico? Todos necesitamos al médico Jesús. Entonces, cuando tú coges una porción de la palabra y empiezas a tratar de entender qué quiere decir esto, qué quiere decir esta porción de la palabra, qué quiso decir Jesús, y a ponerlo en el contexto de tu vida, tú vas a empezar a dar fruto para el Señor. La cuestión es, no te dejes quitar la semilla. No dejes que por causa del terreno, que vengan las aves, los pajaritos y se lleven tu semilla. Empieza a retener esa semilla hasta ver fruto. Empieza a retener la palabra hasta ver fruto en tu vida. Amén. Blanca Ortiz, un saludo para usted. Un saludo para Daisy María Rivera. Un saludo para María Herrera. María Herrera dice, buenas noches, pido oración por los hijos pródigos de las familias, por aquellas personas que un día buscaron a Dios y hoy se volvieron al mundo. Vamos a orar por eso, por la petición de María. No sé si hay alguna otra petición por ahí que usted quiera contarnos. No sé, por ahí vi también a Blanca Ortiz. Un saludo para ella. Bueno, y para todos los demás que tal vez no he saludado en este día. Quiero que oremos antes de despedirnos.
El siguiente miércoles, si Dios nos lo permite, si Dios en su perfecta voluntad quiere que sigamos, tendremos un punto más o dos tal vez de este tema que hemos estado hablando ya por algunos miércoles, orando legalmente, orar la palabra de Dios. Yo quiero que oremos. Amado Señor, hoy te damos gracias, Señor, por cada vida, Señor, que se ha conectado a través de este medio en este día, poderoso Dios. Oramos, Señor, por estas peticiones que han hecho nuestros amigos y hermanos, Señor, en este momento, Señor. Oro por esa petición de María Herrera, cuando ella clama, Señor, por los hijos pródigos, Señor, por aquellos que un día estuvieron en la casa del Señor, pero que decidieron apartarse, en poderoso Dios. Te pido, Señor, que tú tomes el corazón de ellos, que tú seas trayéndolos de nuevo, Señor, seduciéndolos, como dijo Jeremías, para que ellos puedan volver a ti, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Oro por la petición de Mari Forero, Señor, por sanidad, por su mamá Eloísa Páez, Señor. Declaramos, Señor, tu bendición sobre ella, en el nombre de Jesús. Y te pedimos, Señor, que tú vengas y coloques tu mano sobre esa vida para que ella pueda ser sana de toda enfermedad. Padre, bendecimos a cada persona, Señor, a Ana Carolina, que no la habíamos saludado en esta noche también, y a cada uno, Señor, de los que se ha conectado. Pido sanidad en sus cuerpos, libertad, Señor, en el área donde puedan estar cautivos, Señor, y que tu maravillosa presencia, Señor, venga sobre ellos para traer sanidad, libertad, regocijo, paz, tranquilidad. Hoy en el nombre de Jesús bendigo cada vida, dando gracias a Dios. Amén y amén. Un abrazo para todos, nos alegró verles, escucharles y poder compartir estos preciosos pensamientos bíblicos. Aquí hay una oración más. Dice, pido oración por mi hogar. Está hablando Daisy María Rivera. Oración por mi hogar, para que sea Dios el que esté tocando sus corazones, para que busquen a Dios. Padre, mira esta petición que hace Daisy María, Señor. Hoy te rogamos, Señor, para que tú traigas esa convicción de pecado, Espíritu Santo, sobre cada uno de los miembros de esta familia, y que ellos sean libres, Señor, para poder experimentar la vida eterna, Señor, en sus vidas. Hoy en el nombre de Jesús pido tu bendición, Señor. Amén y amén. Bendiciones a todos. El Señor sea llenándoles de su gracia, de su favor. Que Dios envíe ángeles para que hagan un cerco, un vallado de protección alrededor suya, alrededor nuestra. Y allí la mano poderosa de Dios nos sostenga, nos guarde, nos cubre. Que el amor de Dios les cubra. Bendiciones. Dios les bendiga.